tal? Muy buenos días. Buenos días. Buenos días, doctor. Ya vamos a iniciar. Muchas gracias. Bien, vamos a empezar en un minutito. Muy bien, bueno, son las 12 en punto, hora México, hora Colombia. Les damos la bienvenida entonces a este espacio de presentación de publicaciones en el marco de nuestro tercer workshop internacional, Investigación en Imaginarios y Representaciones. ¿Me escuchan bien? Sí, lo escuchamos bien. Muchas gracias. Entonces, todos sean bienvenidos y bienvenidas. En la tarde de hoy, pues vamos a contar con la presentación de dos publicaciones, el libro Los riesgos de las democracias contemporáneas y el boletín número 24 de Imaginación o Barbarie, SOS Colombia, Memorias del Paro Nacional. Le solicitaría entonces a los compañeros del staff que nos vayan colaborando a dar ingreso a las personas que se vayan uniendo a nuestra presentación. Entonces, bienvenidos y bienvenidas. Por el libro Los riesgos de la democracia contemporáneas, escucharemos entonces al doctor Daniel Javier de la Garza. Vamos a hacer algo, hay un retorno, mantengamos un momento los micrófonos apagados y cuando demos paso a los expositores, los volvemos a encender. ¿Listo? Entonces, ¿puedo cerrar un momento aquí, doctor Daniel? Bien, entonces, les contaba que por el libro Los riesgos de las democracias contemporáneas, escucharemos al doctor Daniel Javier de la Garza Montemayor. Voy a hacer una muy breve presentación, ya luego el doctor Carlos Luis nos colaborará con esto también. Él es doctor en filosofía con orientación en ciencias políticas por parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es licenciado en Derecho y maestro en Innovación Empresarial y Tecnológica del ITESM, obteniendo en este último grado una titulación adicional de Master of Sciences in Management por parte de la Babson College. Profesor investigador de tiempo completo de la Unidad de Monterrey. Bienvenido, doctor Daniel. También nos va a acompañar en esta presentación de su libro el doctor Carlos Luis Sánchez. Él es doctor en Ciencia Política por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en la sede de México, maestro en Estudios Políticos y Sociales por el programa de posgrado en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Realizó su investigación postdoctoral en el Instituto de Investigaciones Sociales del 2012 al 2014 y actualmente es profesor investigador de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bienvenido, doctor Carlos Luis Sánchez. Gracias. Por parte de la publicación de nuestra boletín Imaginación o Barbarie, contamos con Andrea Marina Datri. Ella es doctora en Ciencias Sociales, periodista y licenciada en Comunicación Social, profesora regular e investigadora de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de La Pampa, en Santa Rosa de La Pampa, Argentina, y es miembro de nuestro equipo editorial de investigación e Imaginación o Barbarie. Bienvenida, Andrea. ¿Quién les habla entonces? Soy Cindy Paola Díaz Better, soy doctora en Educación de la Universidad Pedagógica Nacional, magíster en Tecnologías de la Información aplicadas a la educación, especialista en entornos virtuales de aprendizaje, licenciada en Informática Educativa y Medios Audiovisuales, trabajo en la Secretaría de Educación Distrital de Bogotá y pues en este momento me desempeño como directora ejecutiva
de Imaginación o Barbarie. Entonces, haciendo esta breve presentación, voy a contarles la dinámica del espacio. Para esta tarde, entonces, tenemos la presentación de nuestras dos publicaciones. Iniciaríamos con el libro Los riesgos de las democracias contemporáneas. Posteriormente, vamos a hacer una intervención por parte de nuestro boletín Imaginación o Barbarie, que va a tener 3 momentos breves. Primero, pues la presentación del boletín número 24, contarles un poco cómo se gestó, dónde lo encontramos, por lo menos la versión que ya les vamos a mostrar. Vamos a tener unos anuncios editoriales y finalmente vamos a hacer el llamado a textos, nuestra convocatoria por el número 25. Cuando terminemos estos 2 momentos, ya cada uno de los grupos haya hecho sus presentaciones, vamos a tener un espacio de conversación, de discusión, de comentarios. Detrás de bambalina también contamos con algunos miembros de Imaginación o Barbarie que en su momento pues participarán, si así también lo desean y el público pues lo permite. En el chat, listo, vamos a tener la posibilidad de escribir y registrar pues nuestras dudas, comentarios, preguntas. En esta tarde pues nos están saludando Andrea, Daniel, Juan, buenas tardes para todos. Y de nuestro staff van a estar colocando reiteradamente el enlace para que puedan registrar su asistencia. Entonces, dicho esto, vamos a iniciar con la presentación del libro Los riesgos de las democracias contemporáneas. Yo estaré atenta al chat. Si de pronto quieren hacer alguna pregunta, voy a ir teniendo en cuenta para que al final el espacio de conversación la podamos retomar. La idea es tomarnos más o menos 15 minutos, más o menos, por participante para que podamos tener entonces el espacio de discusión al final. No sé si hasta ahí tenemos clara la metodología. Listo. Entonces, le damos paso al doctor Daniel Javier de la Garza y al doctor Carlos Luis Sánchez. ¿Ustedes necesitan presentar pantalla, doctores? ¿No? Suspendemos entonces mientras tanto. Perfecto. Bueno, el auditorio es todo suyo. Bienvenidos. Pues muchísimas gracias a quienes están presentes el día de hoy. Muchas gracias, Cindy, un gusto. Andrea, también pues, es un gusto y un honor contar con la participación del doctor Carlos. No sé, Carlos, si tú quieras comenzar y después hago Sí, yo mi intervención. sí, claro. Claro que sí, como dices, con mucho gusto. Bueno, pues para mí es un gusto estar en la presentación de este libro, de esta compilación tan importante, tan oportuna, que es el libro Los riesgos de las democracias contemporáneas, coordinados por Daniel Javier de la Garza Montemayor y José Antonio Peña Ramos. Es un libro que, como lo menciono, pues es una compilación, un ejercicio de reflexión que integra distintas investigaciones y estudios de casos específicos, que tiene como objetivo evaluar un tema hoy, creo que está colando. Vamos a solicitar que mantengamos los micrófonos apagados. Les agradecemos. Solo vamos a dejar el micrófono abierto del doctor Carlos. Disculpe, doctor, si continúe. Gracias. Pues les decía, ¿no? Que es un ejercicio, un libro que integra pues distintas investigaciones cuyo objetivo es medir un tema que creo yo había sido olvidado recientemente a la luz de los acontecimientos y de los distintos procesos políticos y electorales recientes, que es el de la calidad de la democracia alrededor del mundo, y precisamente los diferentes retos que se han presentado a nivel global y que ponen en riesgo el orden institucional democrático a la luz del surgimiento de los populismos de izquierda y de derecha dirigidos por personajes antisistema, el malestar y las crisis económicas que dañan la legitimidad y percepción de la democracia, por citar algunos. Y creo que este es un libro que en este sentido considero
da un aporte, porque generalmente veníamos de una tradición en el estudio de los procesos de calidad de la democracia, donde generalmente estábamos más preocupados por ver los saldos de los procesos de transición y de consolidación democrática en México, por ejemplo, después de lo ocurrido en el año 2000, y en general en todos los países en que se produjeron estos cambios, estos procesos de transición en el contexto de la denominada tercera ola. Pero creo que esos estudios hoy en día adolecen precisamente de lo que este trabajo aporta, y es precisamente lo que señalo, ¿no? Y lo que aporta el libro, los retos que tiene la calidad de la democracia, o evaluar la calidad de la democracia en el contexto de una crisis económica, de un malestar ciudadano, de una desafección democrática importante, creciente. Tan solo habría que ver el más reciente reporte del Latino Barómetro, ¿no? Donde pues América Latina y México en lo particular pues observan niveles importantes de insatisfacción, de desafección democrática, pero que, repito antes, eran entendidos a la luz de otros procesos como relacionados con la escasa cultura política, cívica, con procesos de diseño, a lo mejor se ubicaban como de diseño institucional, de bajo diseño institucional, o de un performance institucional limitado, pero que no habíamos logrado, y lo digo como una autocrítica a todo el gremio politológico, por decirlo así, entrarle al tema, por decirlo coloquialmente, en términos de los retos que tiene la calidad de democracia frente a los populismos de izquierda y de derecha en América Latina. En este sentido, el libro pues, incluye capítulos que permiten estudiar a la democracia, pues como señalaba, desde perspectivas poco consideradas como la importancia del gobierno abierto, como característica de un régimen democrático, o los vínculos que existen también muy importantes entre democracia y deporte, derechos fundamentales, etcétera. Por ejemplo, el capítulo 1, el Índice Mundial de Libertad Electoral 2018-2021, ahora describiría brevemente cada capítulo que nos encontramos en el libro. Pues en este capítulo se analiza la metodología y la construcción de los índices de las 3 ediciones anuales, publicadas hasta el momento del Índice Mundial de la Libertad Electoral, y así como la edición que está en desarrollo. Y esto mientras que la mayoría de los demás análisis de sistemas electorales descuidan del sufragio pasivo, este índice sigue considerando de forma separada el activo y el sufragio activo y el pasivo, para que los investigadores puedan extraer sus propias conclusiones. En el capítulo, en el proyecto, se toma en cuenta que pues, la gobernanza política está anclada al proceso electoral, y que por ello resulta necesario analizar cuánta libertad proveen estos sistemas a la ciudadanía, compararlos, fortalezas, debilidades. Y bueno, el capítulo finaliza con una lista de recomendaciones para que un sistema electoral otorgue plena libertad a sus ciudadanos. El capítulo 2, malestar ciudadano y alternativas electorales antisistémicas, Grecia, Gran Bretaña, Estados Unidos, México y Brasil, en el periodo 2015-2020. Perdón. 2015-2020, pues en el capítulo se analizan los ciertos procesos electorales que podrían ser considerados puntos de divergencia en la historia reciente. Los resultados de los comicios examinados pues han significado un reto para las democracias contemporáneas que se encuentran en una crisis severa. Esto sí se les observa desde una perspectiva tradicional, ya que en ciertos momentos existe un malestar colectivo que proviene de años de estancamiento económico, entre otros aspectos. Por ejemplo, nos muestra todo lo concerniente a lo ocurrido en Grecia durante el periodo de crisis con la austeridad impuesta por la Unión Europea, lo relacionado al referéndum en Gran Bretaña, cuando decidió salir de la Unión Europea, relacionado con el Brexit, la victoria de Trump en Estados Unidos, Bolsonaro en Brasil y de AMLO en México. Tiene este capítulo, me gustó mucho, tiene este hilo conductor, pues de cómo el malestar ciudadano, que también a veces lo llamo resentimiento, puede ser capitalizado por estas opciones antisistémicas, generalmente pues
ofreciendo información no necesariamente del todo certera, pero que buscan fundamentalmente exacerbar la emoción, el sentimiento, precisamente el malestar, llegando a los resultados que todos conocemos. El capítulo 3, referente a la crisis del sistema político en España, durante el primer gobierno de Rajoy, pues analiza la crisis financiera del 2008 en este país y cómo afectó a la segunda legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero y la primera de Mariano Rajoy, cuáles fueron las consecuencias materiales para la sociedad española, cómo se hizo la gestión política y en general pues todo lo concerniente a las debilidades del sistema político español, analizándolo desde una óptica multidimensional. ¿Sí? Sistema institucional, actitudes, cultura política, sistema partidista, todo lo cual pues vino a cuestionar de frente el sistema político producto de la transición española de 1977-78 en términos de la legitimidad del sistema, la representatividad de los principales partidos políticos. No hay que olvidar que de esta particular coyuntura surge en principio el partido Podemos, se rompe ese pues esquema hasta cierto punto bipartidista, aunque sabemos que España no lo es como tal, pero se rompe como tal en su funcionamiento formal y que esto se ve reflejado pues en el cuestionamiento de la representatividad de los partidos, a estos partidos mayoritarios, ¿no? El Partido Socialista Obrero Español y el Partido Popular. En el capítulo 4, también muy interesante, de la democracia participativa al gobierno abierto, pues es una discusión, un ensayo sobre la evolución de la definición de la democracia a lo largo de la historia, y el texto estudia parte de la concepción tocquevilliana, pasando por las concepciones de la democracia representativa y participativa, la importancia, analiza a la luz de estas concepciones la importancia del gobierno abierto, y bueno, creo que el tema resulta de particular interés, sobre todo en las profundas transformaciones que estamos viviendo en estos momentos, movimientos sociales, económicos, políticos, que pues, se confrontan directamente con la posibilidad de instaurar un gobierno abierto y las resistencias, obviamente, que esto precisamente oponen los populismos de izquierda y de derecha, que bueno, todo pues no les gusta, ¿no? Todo este esquema de rendición de cuentas y que a menudo se utiliza el término neoliberal para descalificarlos cuando realmente pues han sido aportes muy importantes para entender la calidad de la democracia. El capítulo 5, me paso al capítulo 5, Deporte y Democracia, algunos vínculos y problemáticas, pues interesante porque establece la relación entre la cultura física y el deporte como dos cuestiones angulares para la democracia, para una sociedad sana, efectiva, y cómo esto pues tiene un vínculo muy importante con el Estado. Se ofrecen definiciones de conceptos que están vinculados y que no se pueden entender, creo yo, uno sin el otro, la cultura física, el deporte, etcétera. Y bueno, creo que lo más importante es la relación que se establece entre democracia y cultura física y el deporte. Y el capítulo 6, vicisitudes de la democracia de calidad, el caso del derecho a un medio ambiente, pues relaciona los dos derechos fundamentales, que son el derecho al medio ambiente, el derecho a sano, el derecho al agua, y bueno, pues cómo esto contribuye a una democracia de calidad, que eran, repito, también temas que generalmente no se abordaban en los estudios de inicios de este siglo, ¿no? Cuando analizábamos calidad de la democracia, pues de manera significativa estos temas sobre medio ambiente, en este caso derecho al agua, gobernanza ambiental, por citar alguno otro, pues quedaban fuera, y creo que es un capítulo, como el del deporte, que viene a aportar una dimensión más. Responsabilidad patrimonial del Estado, el capítulo 7, capítulo 8, democracia, derechos humanos y transición política en México en el 2018, muy importante, pues todo lo que ocurrió en el contexto de la transición. Yo también la llamaría una nueva alternancia que ocurrió en esta fecha. Y bueno, cómo
tuvo un creciente impacto en los problemas estructurales y económicos como condicionantes y como factores a considerar en esta elección. El capítulo 7, me lo salté por un momento, la responsabilidad patrimonial, pues resalta precisamente los aspectos más significativos de la responsabilidad patrimonial del Estado, lo trascendente que es los órdenes jurídicos, la administración de los mismos, etc. El capítulo 9 de la crisis económica, la crisis de la democracia, pues bueno, versa precisamente sobre el cumplimiento de los derechos fundamentales, de la justicia social, de cómo la democracia debe rescatar aquellos elementos que han estado ausentes, como las demandas sociales de los movimientos sociales, y cómo la implementación del neoliberalismo desvirtuó a la democracia y generó problemas de desigualdad y carencia económica. El capítulo 10, la democracia formal y la democracia sustancial, a partir de la propuesta de Luigi Farrajoli, se reconoce tanto el modelo formal como el sustancial de la democracia y se evalúan los avances y retos de la dimensión sustancial para los derechos fundamentales y su garantía. Es un capítulo que concluye señalando que el principal reto de la democracia en México es recuperar la confianza de la ciudadanía en las instituciones electorales, vaya que sí, así como en los demás sujetos que participan en la arena político-electoral, como los partidos, los candidatos, etcétera. No caer tanto en esta visión catastrofista de que, bueno, todos los elementos de la participación política formal no sirven, ¿no? Creo que al contrario debemos hacer una apuesta por la recuperación en la confianza en los mismos. Y el último capítulo, legitimidad y percepción de la democracia en América Latina, pues se ofrece una visión acerca de la concepción que tiene la ciudadanía latinoamericana sobre la democracia, con dos aristas, ¿no? Por un lado, se examina la legitimidad que los individuos expresan hacia la democracia como sistema de gobierno, a propósito de lo que decía hace rato del Latinobarómetro, y bueno, aquí llega hasta el 2018, y es un análisis cuantitativo precisamente que señala el deterioro del apoyo a la democracia en los últimos 18 años. Al reducirse la proporción de ciudadanos que considera que la democracia es preferible a un sistema de gobierno es preferible a un sistema de gobierno autoritario, y que la democracia es el mejor sistema de gobierno posible a pesar de sus reformas. Es un libro extenso en cuanto al capitulado, pero creo que da cuenta, pues, una visión panorámica y al mismo tiempo tratando de ser lo más específica posible de los principales retos que hoy aquejan a la calidad de la democracia como problema político y como problema de investigación. Lo recomiendo ampliamente y bueno, eso sería mi participación. Muchas gracias por la invitación a Daniel y a todos ustedes. Muchas gracias. A usted, doctor, muchas gracias por su participación y ya retomaremos en el momento de la discusión algunas de sus apreciaciones. Entonces damos el paso al doctor Daniel Javier de la Garza, para que también pues, pueda ampliar algunos de los aspectos de su trabajo. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias y muchas gracias, estimado doctor Carlos, un experto en la materia y bueno, me honra su participación por lo mismo, ¿no? Nos conocemos ya desde hace un par de años y bueno, existen coincidencias en cuanto a la forma en la que valoramos este momento histórico que nos ha tocado vivir, no solo en cuanto a México, sino en cuanto a los retos que tenemos. Y algo que, voy a empezar con lo anecdótico, ¿no? ¿Qué es lo que de alguna forma nos impulsó a abrir con esta obra colectiva, que para mí en lo particular como investigador es un punto de divergencia en mi propia historia, pero precisamente por esta situación en donde nos preocupa a muchos la ausencia de respuestas en un momento ciertamente confuso, podría decir inestable, ¿no? Pero también en donde pues, tenemos una serie de antídotos como lo es precisamente un espacio como este, ¿no? Donde lo podemos discutir, dialogar, debatir
y pues tratar de encontrar, o por lo menos generar un debate, ¿no? Déjame nada más, me voy a permitir contarlo a manera de anécdota, como acabo de decir. Yo empecé con la línea de investigación cuando inicié mi tesis sobre los efectos de las redes sociales en la participación política, ¿no? En concreto de los nativos digitales, pero conforme fueron pasando los años tuvimos la oportunidad de ir expandiendo eh, ese grupo y también pues no enfocarnos solo a México. Y pues muchas cosas cambiaron en el mundo y sobre todo en la tecnología desde el 2012 y desde luego también en nuestro país. Y fueron precisamente los eventos que marca el doctor Carlos Luis sobre el capítulo que escribí precisamente para esta obra colectiva, que tiene que ver con puntos de inflexión en donde las redes sociales como un medio de comunicación aparentemente autónomo, que iba a servir como un contrapeso a los medios masivos tradicionales, de los cuales muchos fuimos críticos durante muchos años, pues iban a permitir ahora sí que una comunicación pues un poco más horizontal, una mayor deliberación, pero nos fuimos dando cuenta, y lo digo de forma autocrítica, que realmente había sido una enorme ingenuidad, ¿no? Que de pasar de un esquema donde predominaban los medios masivos de comunicación, en donde muchos sentíamos que había una enorme manipulación en cuanto a la información y con eso pues también un enorme control social, pues pasamos a un esquema donde pues eso inclusive podríamos argumentar que se ha agravado, ¿no? Pues, hoy en día las redes sociales, pues lejos de permitir una amplia deliberación, pues contribuyen a una mayor polarización, a un debate más tóxico y pues fueron ahora sí que un canal pues para líderes populistas, tanto de izquierda como de derecha, de alguna forma para establecer un mensaje de una manera en la que no hubiera sido posible antes, ¿no? Y por cierto, no voy de alguna forma a justificar, ¿no? los excesos, ¿no? de los llamados, o digamos, de una clase política tradicional, tanto en México como en otros países. Porque lo cierto es que pues, el agotamiento de estos regímenes que analizamos pues dieron paso precisamente a esas alternativas populistas, pero se contaba por lo menos en el discurso y en el marco legal, pues con una especie de contrapesos que hoy vemos ausentes en toda esta corriente, en toda esta oleada tan intensa, que básicamente nos ha llevado a una situación en la que la disputa del poder político se da entre la institucionalidad y la apuesta por una frágil democracia y pues la ruptura institucional y el regreso a los líderes autoritarios o a la figura del líder fuerte, ¿no? Y México no es la excepción de eso, pero podríamos argumentar que es la misma disputa en América Latina y en el mundo. Y dentro de esto, al hacer el análisis de estos puntos de divergencia, también debo decir, pues me volví un poco más crítico pues, con mi propia visión, no solo ya de las redes sociales, en las cuales estamos inmersas, por cierto, y yo creo que en este proceso de transformación digital es irreversible, o sea, no estoy argumentando otra cosa, más bien es que pues, estamos inmersos en una realidad que nos ofrece muchas oportunidades, pero de las cuales pues también creo que tenemos bastantes más retos, ¿no? y dificultades, pero creo que tampoco es menor las dificultades que enfrentamos en cuanto a